Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Manuel López Navarro. Soy estudiante de la especialidad de Gestión y Docencia de la Universidad de Sonora y hoy traigo como parte del liderazgo dirigido a los profesionales de enfermería las estrategias de fortalecimiento para el desarrollo de la salud mental en los profesionales de enfermería, como parte de de su desarrollo como profesionales de la salud, ¿no? Lo que vamos a ver en este contenido temático son las definiciones principales que vamos a abordar aquí, que es la salud mental, el bienestar, la promoción de la salud y las estrategias en salud mental específicamente, ¿no? Hay riesgos psicosociales de origen laboral, específicamente para los profesionales de enfermería, que son las exigencias cuantitativas, ritmo laboral, la doble de enfermería, una pequeña vista a los trastornos de la salud, perdón, del sueño, el estrés laboral, el síndrome de burnout, ansiedad y depresión. Y pues el principal tema en esta parte es cómo vamos a abordar o cómo vamos a prevenir esos trastornos mentales o cómo reducir los riesgos psicosociales en los profesionales de enfermería para que fortalezcan el estado de salud mental y así puedan tener un lugar de trabajo, un área de trabajo mucho más amena, ¿no? Vamos a aprender cómo es la autoeficacia, cómo se puede manejar la inteligencia emocional, el control de los impulsos, la motivación y la empatía, la meditación y la respiración, el estiramiento y la risoterapia como diferentes intervenciones que fortalecen el estado de salud mental de los profesionales de enfermería. Hay muchas intervenciones que ustedes pueden abordar. Sin embargo, estas, si tú las abordas de una forma muy minuciosa, cada una de ellas, te puede garantizar el que tu estado de salud mental esté reducido en riesgo para padecer algún trastorno mental por el trabajo, ¿no? Porque realmente esto va enfocado en los profesionales que trabajan con pacientes, ¿no? Primero, ¿qué es estar saludable? A nosotros la OMS nos entrega un concepto demasiado inalcanzable, hablándolo de un poquito, vaya, mm, eh, paradigmático decir inalcanzable, es porque la OMS nos entrega el concepto de que la salud es todo bienestar físico, social, mental y se agrega lo espiritual y no solo la ausencia de enfermedades. Pero realmente nos ponemos a pensar, ¿por qué es un concepto inalcanzable? ¿Por qué nadie puede estar 100% saludable? Porque alguna de estas esferas, compañeros, alguna de todas estas esferas va a estar alterada. Los profesionales de la salud, algo de todo esto vamos a tener alterado por el trabajo que abordamos, ¿no? Y sobre todo porque la misma OMS te dice que el concepto de salud es una guía para que tú puedas lograr una mejora en el estado de salud, ya sea físico, mental, social, espiritual, pero no te garantiza que vayas a tener una salud perfecta, se podría decir, teniendo estos cuatro aspectos en equilibrio. Es muy poco posible o podría decirse imposible porque siempre va a haber una alteración en una de todas estas. Y ahorita el enfoque va a ser en cómo mejorar el estado de salud mental. Ya de otras formas nos han explicado cómo el físico, cómo el social, y pocas, pero bien manejadas en lo espiritual, pero lo mental es muy poco tocado en los profesionales de la salud. El bienestar habla de un estado en el que la persona se encuentra mental y físicamente bien. Pero ¿qué es bien también dentro de todo esto, no? No solo se refiere a la salud en sí, sino que es una persona que puede realizar sus propias habilidades, las habilidades que le competen y puede hacer frente a los diferentes factores que puedan perturbar su estado de salud. ¿Qué quiere decir esto?
No significa que está totalmente saludable la persona al tener bienestar, simplemente que lo que la persona puede desarrollar en su vida lo haga de la forma adecuada y que los factores que puedan alterar ese bienestar o pues, esas habilidades adecuadamente realizadas, pues no se perturben, ¿no? Conocemos mucho el concepto holístico integral que habla de todas estas esferas que tenemos que abordar y sí, es complicado, pero sí se puede lograr un bienestar en estas esferas. Aún así teniendo una enfermedad, por eso se agrega ese apartado en el concepto de y no solo la ausencia de enfermedades. La promoción de la salud tiene como base la Carta de Ottawa. Eso lo conocemos todos los profesionales de la salud, que la promoción de la salud constituye un proceso político y social de carácter global que va a abarcar aquellas acciones que se dirigen a fortalecer las habilidades y las capacidades que tienen los individuos y las comunidades. Principalmente la promoción de la salud está enfocada en prevenir enfermedades. Es lo primero que estamos buscando con la promoción de la salud. Resaltando esas fortalezas y esas capacidades que tiene cada uno de los individuos de las comunidades, ¿no? Aún más importante todavía, estas acciones van a fortalecer esas habilidades y de los individuos que dentro de esto, todavía con mayor importancia, busca modificar conductas, ya sea sociales, ambientales, económicas, y con el fin de favorecer un impacto positivo en la salud individual y de colectiva o de la comunidad, enfocado en cualquiera de estos rubros. Por eso pongo esta imagen en la parte inferior. Pongo la relajación mental, el sueño, la alimentación, el ejercicio y la actividad y el bienestar físico en sí, ¿no? Entonces, si nosotros logramos favorecer, a lograr un impacto positivo en la salud, modificando ciertas condiciones, utilizando las habilidades que tienen las personas, pues estamos logrando algo bueno para la salud, ¿no? Una doctora de enfermería me decía, eh, si tú logras que un fumador que fume, te diga, o que fume 8 cigarros diarios, si tú logras que un fumador fume de 8 cigarros que se fume 6 o 7, tú estás logrando algo, tú estás logrando un cambio positivo en su estado de salud. Aunque es muy mínimo lo que estás logrando, pero lo estás logrando como promotor de la salud. Que esa es la principal intención que tiene la OMS con la Carta de Ottawa. Lograr lo mínimo para poder, poco a poco, todo es poco a poco, no puedes abordar o querer cambiar el mundo o cambiar el estado de salud de una persona de un momento a otro, ¿no? La promoción de la salud se va a reconocer va a reconocer a la salud como un concepto positivo y centrar principalmente en los factores que van a contribuir a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que la promoción de la salud es muy inteligente. Se va a enfocar principalmente en esos factores que alteran el estado de salud de la persona para poder disminuir la alteración. Cuando se aborda la promoción de la salud, va a implicar una forma particular de colaborar. ¿Qué quiere decir esto? Va a partir de las diferentes necesidades que tiene la población, fomentar las capacidades y sus fortalezas, empoderarlas y ser participativo. Si no participa la comunidad o el individuo, pues realmente no estás logrando, más bien no se está logrando un cambio específicamente, ¿no? Tiene que participar para poder él solo implicar el cambio en su estado de salud, ¿no? Ahora bien, lo que nos importa aquí es el estado de la salud mental. La salud mental lo define la OMS como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales que se presentan en su vida, puede trabajar en la forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Si se dan cuenta, nunca se mencionó alteraciones mentales, enfermedades psiquiátricas, nada. Tiene que ver más que nada con ese estado de conciencia que tiene el individuo para poder desarrollar las habilidades que tiene que desarrollar conforme va avanzando su vida, ¿no? Y la promoción de la salud se va a encargar en este caso de potencializar esos factores de protección, es decir, esos factores positivos que tiene la persona para prevenir una enfermedad, ayudar a que mejore el estado de salud de forma positiva, reconociendo las habilidades y los recursos que tiene para poder mejorar ese estado de salud o fortalecer ese estado de salud
con sus propias habilidades y sus propios recursos, ¿no? Que es la idea central de todo esto, que la persona lo logre por sí solo con sus propios recursos. Ahora bien, pasando ya a los riesgos psicosociales de origen laboral en enfermería, los factores de riesgo psicosociales en enfermería no van a representar un contexto nuevo en la vida laboral. Esto se ha ido o sea, se ha visto desde hace mucho, no es la primera vez que se va a retomar este tema, ¿no? Han permanecido encubiertos por la presencia de diferentes factores de origen ergonómico, físico, químico, biológico, de todo tipo de alteraciones, pero que esto se vuelve el protagonista, dejando a un lado los factores psicosociales que pueden alterar el estado de salud mental de la persona o el estado social, pero en esto nos vamos a enfocar en lo mental. Pero todos estos factores ya ergonómicos, físico, químico, biológico, lo que sea, como que cubre o hace un lado los riesgos psicosociales y que pues hace que no se les dé tanta importancia en el abordaje al profesional de enfermería. El primero que vamos a ver son las exigencias cuantitativas y esto, así como su nombre le dice, exigencia de números. Es decir, en enfermería se va a definir como la cantidad de trabajo que tiene y el tiempo para ejecutarlo. Conocemos las instituciones aquí en el área de enfermería y sí, la exigencia cuantitativa es muy alta. Muchas veces no se puede brindar una atención de calidad por la cantidad de trabajo, la cantidad de pacientes que nos entregan, la cantidad de pendientes que nos entregan con 1, 2, 3 pacientes, hasta 10 pacientes y sobre todo que no tienes tiempo para ejecutarlos. Quisiéramos ejecutar las intervenciones como nos están postuladas por parte de las diferentes bibliografías, las diferentes teorías, los diferentes modelos, pero hay veces que la exigencia cuantitativa no te lo permite. Y muchas veces el profesional de enfermería tiene un alto número de funciones asistenciales y administrativas que van a reducir esa calidad que se necesita para una intervención de enfermería. Y esto va a frustrar al profesional de enfermería, que no puede lograr las cosas como debe de ser y así se presentan diferentes trastornos en la persona, en el profesional de la salud, por desarrollar de una forma inadecuada las intervenciones, por la exigencia cuantitativa que se tiene. El siguiente es el ritmo laboral, que en enfermería se va a intensificar por diferentes factores. Que el paciente demande mucha atención, aparte de los otros pacientes que se tienen, la falta del personal, que eso es abundante en el área de enfermería, la falta del personal en las instituciones, la doble vinculación laboral que se tiene y la presión institucional que se tiene para la productividad y evitar cometer errores y cumplir con la labor pues, de la forma más adecuada, pero pues a veces no se puede por la demanda exigente que se tiene en el área de servicio, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues se va a empezar la sobrecarga y el alto ritmo laboral, que esto se va a evidenciar como con dificultades en los procesos de adaptación que se tienen, que la alteración del proceso de adaptación a la situación va a alterar el estado físico y mental de la persona, con una pérdida total y parcial de las capacidades corporales, psíquicas, para desarrollar las actividades o las intervenciones que se tienen que desarrollar, ¿no? Esta doble presencia es algo sumamente importante en el área de enfermería, porque esto es un factor de riesgo psicosocial bastante impactante, que son las exigencias simultáneas. Aquí podemos comprender como la doble presencia que el profesional de enfermería debe tiene un cuidado, tiene un trabajo salariado y hay veces que junto con esto tiene otro trabajo en otro horario o tiene las labores del hogar o tiene en dos o más instituciones. No necesariamente tiene que ser en hospital, a veces es en hospital y en instituciones educativas o de investigación. Y eso demanda a que son dos o más trabajos, los cuales se consideran como un alto riesgo en la psicosocial para las alteraciones mentales. La doble presencia es un factor que va a estresar a los profesionales de enfermería, en especial cuando su labor se caracteriza por un trabajo por turnos con largas y extenuantes jornadas,
que van a obligar que el ritmo de trabajo y las demandas emocionales pues afecten negativamente en algún momento el desempeño laboral al profesional y también de carácter personal, ¿no? Y las demandas emocionales, estas van a ser demasiado importantes para enfermería. Realmente yo considero que las demandas emocionales se tienen que tocar aparte. ¿Por qué? Porque aquí ya hablamos de una forma de autocontrol en la expresión de los sentimientos, tanto los positivos como los negativos, derivado del trabajo del profesional y de la organización que se tenga en la institución. Aquí es importante que la eficacia laboral asegure la satisfacción del paciente o del usuario y el cumplimiento de los objetivos que tiene la institución, pero es muy importante que las demandas emocionales o esas áreas de trabajo que realmente te manden un cambio en las emociones sean tratadas muy específicamente. Como por ejemplo, las demandas emocionales en enfermería van a surgir con la interacción con el sujeto de cuidado de diversas maneras, ya sea mm, con pacientes que estén, bueno, más bien con una convivencia continua con el sufrimiento humano y la muerte, como pacientes que se encuentran en la terapia intensiva, se encuentran en cuidados paliativos, que se encuentran, que hay, pues aquí no es legal, pero es el RCP-3 también, pues mm, esas áreas o esos pacientes, quieras o no, te van a implicar una demanda emocional bastante fuerte para ti, ¿no? Y quieras, o sea, se tiene que aplicar de una u otra forma, porque si no, si existe un descontrol emocional ante esas situaciones, va a generar mucho estrés laboral y un desgaste físico, mental y emocional, y sobre todo una pérdida del control de las emociones. Eh, Todos estos riesgos psicosociales van a detonar, ¡pum! En algún momento, si se juntan, todos estos riesgos psicosociales van a alterar la mente del profesional de enfermería, es decir, se van a presentar diferentes trastornos. Eh, mm, en los profesionales de enfermería. Primero vemos el estrés laboral con diferentes signos como las cefaleas continuas, gripes o infecciones virales respiratorias, bloqueos mentales donde ya realmente tu mente ya no está dando más respuestas, incapacidad de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es demasiada la frustración en tu área laboral que no eres capaz de tomar una decisión de una forma cuerda. Entonces, normalmente pasa mucho en las áreas institucionales que se toman decisiones rápido y no con el mejor criterio que se puedan tomar, ¿no? Esto va mucho en relación a las áreas administrativas de las instituciones, donde el estrés laboral es un área mucho de alto impacto. Eh, y pues, honestamente, se tiene que abordar de una u otra forma el estrés laboral. Después viene el síndrome de burnout, existen quejas vagas y cansancio, cambios en el comportamiento. Aquí vamos a ir de lo leve a lo grave, ¿no? Automedicación con psicofármacos, una alteración bastante alta, abuso de sustancias, cuadros psiquiátricos, que esto puede hasta, o sea, se ha visto un trastorno bastante alterante en el estado emocional del profesional de la salud que ya ha llevado hasta el suicidio. Entonces, el síndrome de burnout a veces no lo tocan las instituciones y pues es muy necesario tocarlo, porque de ahí se van a detonar muchísimas eh, eh, mm, se abordan más patologías si no se altera si no se aborda el síndrome de burnout antes, ¿no? El síndrome de burnout es cuando hay una sobrecarga laboral y que no se sabe para dónde caminar, ¿no? El trastorno de los sueños, perdón, el trastorno del sueño, que pues la persona que tenga este trastorno va a presentar piernas inquietas, terrores nocturnos, insomnio, hipersomnia, eh, tanto uno como el otro. ¿Por qué? Porque son alteraciones que se están presentando en el sueño vigilia de la persona, ¿no? Y como las dos patologías más comunes que se presentan como trastornos mentales es la depresión y la ansiedad. Comparten un poquito los signos y síntomas, pero aquí se diferencian en que la ansiedad presenta taquicardias, opresión torácica, temblores incontrolables, miedo a perder el control. Eso es
evidente de una persona con una crisis de ansiedad, la depresión, una tristeza patológica, vaga, una persona que no se encuentra en espacio y tiempo mentalmente, disminución en el rendimiento, apatía, aislamiento, y esto va a llevar a diferentes alteraciones más graves, como el riesgo de suicidio, como vemos también como el síndrome de Burnout. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar todo esto? Todo esto es un parteaguas de por qué tenemos que intervenir para fortalecer la salud mental de los profesionales de enfermería. Vamos a utilizar diferentes estrategias que vamos a ir abordando una por una y les voy a dar ejemplos de cómo se desarrollan. La primera es la autoeficacia, que es una de las que más me gustan. La autoeficacia, según Bandura, en la Universidad de Stanford en el 97, nos dice que es la creencia en la propia capacidad de organizar y ejecutar acciones necesarias para alcanzar los logros esperados. ¿Qué quiere decir esto? Tú como profesional de enfermería puedes identificar lo que vas a hacer, desarrollarlo y evaluarlo al mismo, o sea, en ese orden. Para eso tenemos un proceso de enfermería, pero también tenemos un juicio clínico, que ese juicio clínico es el que se tiene que fortalecer para tener una autoeficacia totalmente fructífera, ¿no? Nos dice Banduras que las personas que tienen un alto sentido de la eficacia tienden a desarrollar aquello que creen que pueden dominar, mientras los que están llenos de dudas de sí mismos tienden a alejarse de las actividades y las situaciones que ellos creen que exceden sus aptitudes. Pasa mucho en los hospitales que hay una intervención y no la queremos hacer porque no la conocemos, en vez de ir y aprender a desarrollarla, ¿no? Eso aumenta tu eficacia, eso aumenta tu capacidad como profesional de enfermería y así sentirte motivado de que en algún momento, si se requiere otra vez hacer esa intervención, tú vas a tener el dominio de la intervención y poder desarrollarla y sentirte aún mejor contigo mismo, porque como profesional de enfermería estás logrando un cambio, ¿no? Y las estrategias para aumentar la autoeficacia de una manera más específica es siempre proponerte un objetivo. Tú llegar al área de trabajo y decir, voy a hacer estas tres cosas, tres objetivos a corto plazo en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, y que no sean difíciles de cumplir tampoco para que puedas desarrollarlos. ¿Por qué? Porque tú un objetivo ocupas frutos. Entonces, si los pones muy complicados, pues se te va a complicar desarrollarlos, aparte de las otras cosas que tienes que hacer, o puedes hacerlas en relación a las intervenciones. Pero proponerte objetivos a corto plazo, yo recomiendo 3 por turno y que sean fáciles de desarrollar. Y te vas a sentir muy bien porque los desarrollaste al final de cuentas, pues. Celebra tus logros siempre. Tú como profesional de enfermería, así sea una institución pública, privada, lo que sea, siempre si tú lograste una cosa en tu intervención como enfermero, lograste algo y tienes que aplaudírtelo. ¿Por qué? Porque antes no podías hacerlo y ahora ya lo lograste. Entonces, eso se aplaude. Eso de pasar de antes yo no podía, ahora ya puedo, ya lo hice. Eso es aplaudible, aunque sea mínimo, aunque sea acomodar un carro rojo. Eso es aplaudirte porque lo lograste. Un logro se aplaude por más mínimo que sea. Nunca infravalorar lo que consigues, los logros que obtienes. Los logros, por más pequeños que parezcan, siempre son de admirar y de reconocer. No te vas a comparar jamás con los demás. A lo mejor en una intervención es mejor esta persona, pero en otra intervención a lo mejor es mejor tú. Y en conjunto, ambos son mejores enfermeros para los pacientes, ¿no? Entonces, jamás compararte con los demás, porque si te comparas con los demás, vas a caer en la frustración del dominio de diferentes temas. Entonces, mejor paso a pasito ir logrando objetivos para que tú puedas celebrar tus logros y así ver que también puedes cumplir lo que los demás pueden cumplir, pero no de una forma de ganar, sino simplemente una forma de mejorar, ¿no? Aléjate de la gente que te critica, los criticones para afuera, que te hunde, que te infravaloran. Infravalorar a una persona, y esto es a la persona que realmente lo hace, infravalorar a una persona como parte de un equipo, realmente te infravalora a ti, porque significa que tú como persona no sabes trabajar en equipo. Y ustedes saben que los profesionales de enfermería son equipo.
Si no hay equipo en el servicio, no hay nada. Entonces, aléjate de esa gente que va a criticar. Por más, si es a ti o si es a otras personas, aléjate. ¿Por qué? Porque si son críticas constructivas, hasta cierto punto se aceptan. Pero críticas destructivas que hunden y que infravaloran, jamás, aléjense, porque son parte de esas personas que van a infravalorar lo que las otras personas logran. Y siempre tener la visión de que los errores son áreas de oportunidad. Que tú te equivoques en tu área de trabajo no significa que eres un fracasado. Significa que tienes áreas de oportunidad que puedes aprender a desarrollarlas y ser mucho más fuertes. Otra estrategia es la inteligencia emocional, que es la habilidad de reconocer y regular y comprender las emociones, tanto en ti mismo como en los demás. La percepción emocional es la capacidad para reconocer los propios sentimientos y lo que nos rodea de forma externa, ¿no? Para ello se necesita prestar atención y decodificar las señales emocionales en las expresiones faciales, movimientos corporales y el tono e intensidad de la voz. O también una forma en la que podemos trabajar nosotros mismos la inteligencia emocional, una autointeligencia emocional, es el diario de las emociones. Se los recomiendo mucho. Es la intervención una de las intervenciones que quería abordar con ustedes, que es una herramienta que permite a una persona registrar sentimientos, pensamientos y expresiones emocionales a lo largo del tiempo. Lo principal en un diario de las emociones es identificar las emociones que se están presentando en el momento y abordar cada una con diferentes ejercicios que al desarrollarse se quedará oculto en ese libro o en ese papel, ¿no? Ahora, me encanta este diario en un diario de las emociones que yo he realizado, porque yo he hecho muchos diarios de emociones y me encanta porque te ayuda mucho a controlar tu estado emocional. Primero vas a sentir una emoción, vas a identificarla y si tienes clara la emoción, vete directamente a esa emoción, a trabajar ejercicios de esa emoción. Pero si no la tienes claro, que es la mayoría del tiempo, cuando no tienes claro qué estás sintiendo, tienes que elegir diferentes ejercicios al azar para identificar correctamente cuál es la emoción y poder abordarla de la mejor posible. Déjate guiar por tu intuición y haz el ejercicio que más creas que puedas desarrollar. Hay múltiples diarios de las emociones. Un diario de las emociones no lo creas tú. La mayoría ya están desarrollados en Internet, los venden en Amazon, los venden haciendo publicidad, pero los venden en diferentes páginas de venta. Venden diarios de las emociones en los cuales ustedes los pueden abordar de una u otra forma. Y eso es un manejo emocional bastante eh, directo hacia ti mismo, bastante específico y muy fructífero realmente. Y no necesitas ir con un psicólogo. De hecho, los psicólogos indican los diarios de las emociones para trabajar de forma libre, ¿no? Por ejemplo, esta es una página de un diario de las emociones. Escribe un listado de todas las cosas que te gusten y te hacen feliz. Solo escribe, sin juzgar ni pensar demasiado en aquello que escribes. Tú escribe todas las cosas que te gustan y que te hacen feliz. Nadie lo va a leer, nadie lo va a publicar en nada. Tú escribe todo lo que te guste, las cosas que sean, ¿no? Todas estas cosas serán inspiraciones para posteriores dibujos, ¿no? Que son las intervenciones que continúan en el diario de las emociones. Y luego, por ejemplo, otra intervención. ¿Dónde sientes la emoción tristeza ahorita? Dibuja en la parte del cuerpo donde la sientes y expresa lo que sientes, ¿no? ¿Cómo lo estás sintiendo? Entonces tú lo vas a dibujar en este muñequito. Vas a dibujar dónde sientes la emoción. Y ahí vas a redactar por qué lo estás sintiendo ahí y qué es lo que estás sintiendo. Esta es una de mis intervenciones más fuertes, favoritas de los libros la mayoría lo tienen. Eh, la intervención es pon una canción triste y déjate llevar. Puedes escribir, puedes llorar, puedes reír. Había otra página en un diario de las emociones que decía, llora sobre esta hoja. Piensa en el peor momento de tu vida y llora sobre esta hoja. Y es cómo vas a aprender a manejar la tristeza, ¿no? Luego después, tiene que ver con la ira, con la rabia. Coge un bolígrafo, un lápiz o una herramienta puntiaguda y agujera con rabia este papel. Y realmente sacas muchas emociones aquí y empiezas a controlar, a pensar
en cómo mantener controlada la rabia, ¿no? Estos son dos ejemplos que yo les entrego para que ustedes los puedan desarrollar. Es el diario de la gratitud y la manifestación. Estas Cartas al Universo es uno de los mejores diarios de gratitud que existen. Y hay otro de la autora Sofía Godkin que es 5 minutos de gratitud. Es un diario para agradecer, practicar la positividad y encontrar la felicidad. Son diarios que realmente abordan algo tan profundo que realmente va a impactar algo en sus vidas. Y es algo tan fácil como traer el diario en tu área de trabajo. Cuando tengas un tiempo libre, agarras 5 minutitos y te pones a llenar, porque son hojas de las que te pone. Entonces tú te pones a llenar una hoja y ya, lograste algo, lograste manejar una emoción, ¿no? O identificarla al menos y después poder manejarla. Otra intervención es el manejo de los impulsos. Que esto al final de cuentas es un déficit de la inhibición de la conducta, la impulsividad. ¿Y cómo controlar los impulsos? Pues primero identificar qué es lo que está ocasionando ese impulso, ¿no? Respirar profundo y contar hasta 10 en cada exhalación. Recuerden que en la respiración son dos procesos, inhalar y exhalar. Entonces, en este tipo de estrategias, vas a inhalar 8 segundos y exhalar y tiene que repetirlo cada 10 veces, ¿no? Identificar las opciones de solución que existen, meditación guiada, que ahorita vamos a ver un poquito de eso, establecer metas y objetivos, buscar apoyo en compañía de trabajo o superiores para solucionar el origen del impulso, ¿no? O sea, superiores, jefe de piso, supervisión, alguien que te ayude a controlar tu impulso y después solucionar el problema, ¿no? Porque si todo genera un distrés en el trabajo, tienes que lograr solucionar el problema. Si te está ocasionando cosas negativas como manejo de alteración de los impulsos, eh, desequilibrio emocional, rabia, tú tienes que lograr controlarte tú y después buscarlas. No puedes controlarte y ya me controlé, ya voy a dejar ahí el mundo. No, tú tienes que controlarte y aparte solucionar el problema, ¿no? La meditación guiada y la respiración es una práctica intelectual que ponemos en marcha de forma voluntaria con el fin de reducir los niveles de estrés y modificar las emociones de la persona, recobrando así el bienestar físico y mental. Objetivos: relajar la mente y el cuerpo a fin de recobrar el equilibrio emocional, tomar aire para afrontar un día personal o socialmente complejo, valorar una situación concreta, encontrar una solución a un problema, como les decía, para identificar las diferentes alternativas, liberarnos de las tensiones, tomar una decisión y fortalecer las defensas mentales ante realidades y situaciones complejas, ¿no? Y dentro de la meditación hay algo muy novedoso, que es el mindfulness, que, en este caso en el área laboral, porque te lo practican desde que te levantas, cómo practicar mindfulness. Entonces, el mindfulness en el trabajo, bueno, primeramente, el mindfulness significa prestar atención en el momento, en el ahora, de manera consciente en la experiencia en el momento, del momento presente, con interés, curiosidad y aceptación en la actualidad, en el momento. Aquí es practicar ejercicios de mindfulness en el trabajo para mejorar y evitar que se altere el estado psicosocial de la persona mediante el estrés laboral, que esta es una de las epidemias mucho más grandes reconocidas por la OMS, ¿no? Que es muy poco manejado, pero el mindfulness no cuesta nada, porque les voy a enseñar las estrategias del mindfulness. Los beneficios del mindfulness es evitar el estrés, reducir la ansiedad, mejorar nuestra capacidad de retención, aumentar el autoestima, incrementar la empatía y mejorar la capacidad de gestionar los problemas. Para las estrategias de mindfulness, ¿qué es lo que me interesa que les quede realmente? Respiración controlada, descansar la vista, estiramientos laborales, relajación guiada, que esa me encanta, y pintar y colorear, que es otra estrategia muy novedosa. Primero, respirar. Tenemos que inhalar, concentrarte en la expansión torácica, tomar aire por la nariz
Debes de contener la respiración de 8 a 10 segundos y exhalar lentamente el aire por la nariz o por la boca. Es más efectivo que lo exhalen por la boca, ¿no? Para mejorar el resultado, repite el ejercicio entre 5 a 10 veces. Esta estrategia es buenísima para poder lograr un control situacional y poder tomar las mejores decisiones. Descansar la vista. A veces es necesario aprender a relajar nuestro sentido de la vista, sobre todo recordar hacerlo durante jornadas largas de trabajo delante del ordenador. Hay que parpadear constantemente, lubricar los ojos con lágrimas artificiales para prevenir el ojo seco. Hay una regla que se llama 20-20-20 que me encanta, que cada 20 minutos hacer pausas de 20 segundos mirando un objeto a 20 metros. Es decir, tú estás en la computadora, cada 20 minutos vas a pausearte 20 minutos para mirar algo a 20 metros, lo más lejos posible, para que tu vista no se enfoque nada más en la computadora, en la luz de la computadora, sino que se enfoque en otras cosas mucho más lejanas, ¿no? Y ajustar el brillo y el contraste de tu equipo para evitar la fatiga ocular. Existe un ejercicio también muy novedoso que es el yoga visual, que son ejercicios para mejorar la visión y evitar problemas de vista por exceso de horas en el ordenador o pantallas de luz azul. La oscuridad total, por ejemplo, que los ojos vean totalmente oscuridad, mirar de derecha a izquierda a derecha, pero de una forma muy, o sea, que se siente el estiramiento ocular, ¿no? De esquina a esquina, tratar de girar el ojo arriba, abajo y descansar unos 20 segundos y continuar con tu trabajo, ¿no? En los estiramientos para realizar en oficinas o en áreas laborales. Aquí está un estiramiento glúteo lumbar, glúteo de abductores, glúteo y abductores son estos tres, bíceps y antebrazo, oblicuos, hombros, espalda, cuello, tríceps, pecho y estiramiento global. Todos estos estiramientos se pueden hacer en el área de enfermería sin ningún problema y no te cuesta más de un minuto, ¿no? La relajación guiada es muy importante que se tenga la noción. Aquí, por ejemplo, les puse un video, pero no necesariamente lo vamos a proyectar porque dura como 15 minutos, pero tú pones la relajación guiada con unos audífonos durante todo el trabajo, si tienes la posibilidad, y realmente se los recomiendo porque va a mejorar tu estado mental al más no poder, porque vas a perderte de la situación que estás en el momento y te vas a despejar. Pintar y colorear, este pues es el ejemplo claro que son las mandalas. Vean cómo se encuentra la mandala en blanco y negro y cómo la logras poner después de colorearla. Y esos son momentos de relajación, de mindfulness, donde te estás enfocando en el hoy y en el ahora mediante diferentes intervenciones, como por ejemplo pintar y colorear, cómo lo haces en ese momento y tu mente se va a despejar de lo que tienes antes y lo que tienes después, sino que se va a enfocar en el ahorita, ¿no? Y la risoterapia es una acción terapéutica que se basa en generar risas en un incremento para incrementar el bienestar emocional y psicológico. El beneficio de la risa es te va a hacer más productivo en el trabajo, previene enfermedades del corazón. Recuerden que toda la risoterapia libera hormonas en el cuerpo, ¿no? Y esto va a lograr acelerar el metabolismo, regular la presión arterial, conectarnos con nosotros mismos como personas, ejercitar los sistemas del cuerpo y recuerden que para el sistema respiratorio también mejora la función respiratoria. Y es todo por hoy para fortalecer el estado de la salud mental. Recuerden que no necesitas grandes recursos, no necesitas ir al psicólogo. Si tú consideras que sí lo requieres, adelante, te invito a que vayas al psicólogo. A veces, aunque no lo necesitemos, tenemos que ir al psicólogo para que él nos centre en donde tenemos que estar. Pero sí les recomiendo que esas intervenciones se empiecen a aplicar en sus áreas de trabajo para que puedan mejorar ese estado de salud mental y que puedan mejorar con eso las intervenciones a los pacientes. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes José Manuel López Navarro.